Bien, bueno, muchísimas gracias ante todo por la invitación. Yo le voy a presentar, como ya dijo don Eduardo, un extracto de lo que es mi tesis doctoral. Tal cual, un modelo neurodifuso con función multimodal para el pronóstico de series de tiempo. Este trabajo está siendo realizado en la Facultad de Ciencias de la Universidad Valparaíso. Y aquí tengo mis profesores guía, el doctor Rodrigo Salas y el doctor Harvey Rosas. Bien, como ya sabemos, la serie de tiempo no es más que una secuencia de datos que está recogido en un tiempo regular y específico, una secuencia de tiempo regular y específico. Ese tiempo, bueno, obviamente pueden ser segundos, minutos, horas, años, meses, dependiendo de cómo lo consideremos, ¿no? Y sabemos que hay una serie de métodos que se utilizan para modelar y predecir en series de tiempo, donde están los conocidos, que es el modelo ARIMA, el ARMA, el GARCH, la generalización, el GARCH. También se encuentran algunos modelos asociados con el Machine Learning, como el Support Vector Regression o las redes neuronales. Cada uno de ellos, bueno, tienen sus ventajas y desventajas. Cuando estamos hablando de ambientes que están asociados con un cierto grado de incertidumbre, la lógica difusa ha emergido como una herramienta bastante útil para modelar estas series temporales. Y basado en la lógica difusa, los modelos neurodifusos han sido una arquitectura bastante útil, porque ellas lo que hacen es combinar redes neuronales con sistemas difusos, de tal manera de poder aprovechar la ventaja de la red neuronal para determinar los distintos parámetros involucrados en el sistema, y a su vez el sistema le aporta un poquito más de interpretabilidad a la red neuronal. De los modelos neurodifusos, uno de los primeros que se implementó y que todavía se sigue utilizando es el modelo ANFIS. Este modelo ANFIS lo que hace es generar una serie de reglas a través de un tipo especial de red feed-forward. Estas reglas, que son las llamadas reglas de Takagi-Suyenos, tienen una expresión como la que está acá. ¿Okay? Son las tipos reglas if-then, en donde la parte del if, posterior al if y previo al then, es lo que se conoce como la parte de la premisa, y lo que va posterior al then es lo que se conoce como la parte consecuente. En la premisa, bueno, hay parámetros de la premisa, y acá se hace una asociación de los distintos elementos de entrada con una determinada función de membresía para determinar los distintos grados de pertenencia de esas variables de entrada. Eso es lo que se conoce como fusificación. Luego, gracias a esto se van generando una serie de relaciones cuyo resultado o el output viene dado por la porción del consecuente que está medido o está expresado mediante una ecuación de regresión. Esta relación que está acá le aporta le aporta mayor interpretabilidad a las redes neuronales. Entonces ya podemos mitigar un poquito acá lo de la caja negra en la red neuronal. Sin embargo, este modelo ANFIS tiene una serie de desventajas. Una de ellas es que, bueno, el número de reglas es predefinida por el usuario, por lo tanto, uno está sujeto a cierto error. La otra desventaja es el sobreajuste. De hecho, hay un número específico de épocas a partir de las cuales ocurre este sobreajuste, y el aprendizaje del modelo ANFIS habitualmente está afectado por tiempos elevados de entrenamiento, o mejor dicho, tiene un tiempo computacional bastante elevado. Por esto que se han generado una serie de modelos alternativos al ANFIS. Hay algunos de ellos que son modelos híbridos, en donde el modelo ANFIS se asocia más que todo con algoritmos de optimización o aquellos modelos para reducir dimensionalidad. Y también están las distintas extensiones del ANFIS, entre las cuales nosotros podemos destacar el modelo SONFIS, que fue propuesto por Allende y colaboradores. Este modelo tiene como la ventaja de que autoorganiza su arquitectura para identificar el número de reglas que son necesarias para poder tener un resultado adecuado, poder modelar el fenómeno de forma adecuada. Un hecho particular en las predicciones, en los modelos de predicción de series de tiempo, es que es necesario identificar correctamente los lags para poder tener una buena predicción. Y por otro lado, que no siempre la información es obtenida de una sola fuente de datos. De hecho, a veces se tienen varias fuentes o distintos
instrumentos o diseños experimentales que aportan información. Es por ello que la propuesta de esta tesis doctoral es generar un nuevo framework de fusión de datos que involucre la autoidentificación de las distintas reglas del sistema difuso, a la vez de la autoidentificación de los distintos LACs, y que, bueno, a la vez considere varias fuentes de datos. Esto con la intención de mejorar lo que es la predicción en series de tiempo en la tarea de regresión. Y hago énfasis en esto porque han habido muchos avances, no tan similares, pero sí de fusión para la regresión, pero en lo que corresponde a la clasificación. El modelo propuesto está basado en este esquema, en el esquema del Stacking Regression. El esquema de Stacking Regression consiste en dos niveles. El primer nivel se tiene una predicción simple de cada una de las fuentes de datos. Posteriormente, los outputs generados en cada uno de ellos representan el input de un segundo modelo en el cual se genera la fusión y se obtiene el resultado final. Habitualmente el modelo que se ubica acá en el nivel 2 es un modelo de regresión lineal múltiple o rich regression. La propuesta nuestra es la siguiente. Acá tenemos en el nivel 1, diseñamos un nuevo framework que se llama SymFin. Y este modelo SymFin tiene las dos componentes que estábamos interesados. La autoidentificación de los LACs y la autoidentificación de las reglas necesarias para modelar, en este caso, el fenómeno en el que estamos interesados. Posteriormente, el nivel 2 nos basamos tan solo en el sistema neurodifuso, y aquí ya no estamos con identificación de LACs, estamos como en la parte final del SymFin. Este modelo o sistema neurodifuso con autoidentificación de las reglas es un modelo que está basado en el modelo SONFIS propuesto por Allende y colaboradores. Entonces, de esta manera, acá tenemos un modelo macro de fusión de datos, donde en el nivel 2 obtenemos acá la predicción final. Ahora vamos a hablar un poquito de cada uno de los componentes. En el nivel 1 tenemos el modelo SymFin. El modelo SymFin parte de las distintas series de tiempo con las cuales nosotros estamos trabajando, y con esta serie de tiempo lo primero que se hace es una autoidentificación de los LACs que sean relevantes basado en una partición difusa o en clustering. Posteriormente, estos LACs se incorporan al sistema neurodifuso, donde la arquitectura base es similar a lo que es el ANFIS, la estructura del ANFIS Model, y luego se aplica una serie de operadores matemáticos con la intención de identificar cuáles estas reglas son las necesarias en sí para poder generar el resultado deseado. La autoidentificación de los LACs está basada en el modelo CIFAR propuesto por Veloz y colaboradores, en donde las distintas series de tiempo unidimensionales, a partir de ellas se generan dos espacios, un espacio del vector Y y un espacio de la matriz de los regresores X, a partir de los cuales se genera una partición difusa, un clustering. Luego en el mismo se hace una serie de AlphaCots de estos clústeres generados, que luego, claro, con una serie de funciones de pertenencia, se va viendo de cuáles LACs aportan relevancia o no para los distintos targets que se van generando. Y esto me genera a mí la mayor parte de los LACs que influencien en la predicción. Una vez que se obtienen estos distintos LACs, se incorporan al sistema neurodifuso, al modelo neurodifuso, el modelo que es similar al ANFIS, porque genera 5 capas, tiene 5 capas. Esto es un tipo especial de Red Forward, en donde la primera capa se llama habitualmente la capa de fusificación, es en donde se relacionan los distintos elementos de entrada y genera un determinado resultado o grado de pertenencia gracias a la función de membresía que está acá. Esta es la parte, como una de las partes cruciales, porque es aquí donde se generan las distintas relaciones que van posterior al if de la regla difusa. Luego, bueno, cada una de estas reglas va teniendo un determinado peso
que posteriormente es normalizado, y en base a esto se procede a estimar los distintos parámetros consecuentes en la capa número 4, para poder generar los distintos resultados que van después del DEN, que son las distintas ecuaciones de regresión. Y ya el resultado final no es más que la suma de todos los elementos que estaban acá en la capa 4. Un hecho importante es que las distintas reglas que se van generando van teniendo un determinado peso. Si bien el resultado final es una sumatoria, obviamente la que tiene mayor peso es la que va a aportar más al resultado. El punto está que una vez que tengamos esta estructura así base, procede el momento de identificar en sí cuál de todas las reglas generadas están aportando o no están aportando al modelo. Por ello que empiezan a aplicar una serie de operadores de forma secuente e iterativa, en donde se evalúa el desempeño de las distintas subredes. Y con estos operadores yo puedo o generar una nueva subred o dividir una subred que esté teniendo un desempeño pobre, por así decirlo. O por último, eliminar alguna subred o alguna regla que no tenga un buen desempeño, al igual que en los casos anteriores. La primera que se genera es la de generar, el GrowNet es el que genera una nueva regla, y una vez que se genera es que pasa a la división de la regla, de alguna regla específica que tenga un desempeño bajo, con el SplitNet. Y este último, el VanishNet, es bastante crucial, porque él puede eliminar alguna regla que haya estado previamente ya diseñada, o alguna de las generadas con los operadores previos. Este proceso iterativo se termina cuando ya GrowNet no es capaz de generar nuevas reglas. En ese caso, ya estaría lista la red, tan solo faltaría actualizar los parámetros de las premisas y los consecuentes, ya estaría lista para generar lo que es la predicción. Entonces, en base a estos tres pasos, que es lo que genera, lo que forma parte del Symfing, se genera la predicción de cada uno de los elementos individuales. Los resultados de cada una de estas fuentes ahora representan el input de la segunda fase, que es la fase del stacking, donde yo voy a fusionar como tal. Para la fusión, yo utilizo de nuevo el sistema neurodifuso asociado con la identificación de reglas. Pero ya esto acá son puros outputs de los Symfing anteriores, y gracias a este sistema logro yo fusionar los distintos resultados individuales y genero una sola predicción final. Como caso de estudio, nosotros trabajamos con el modelado de la relación caudal-precipitación. Nosotros trabajamos con dos cuencas, aquí obviamente por el tiempo les estoy mostrando tan solo una de ellas, que es la cuenca del río Diguillín, que está ubicado en la región de Ñuble, acá en Chile. Nosotros escogimos este ejemplo por lo siguiente. Bueno, está claro que obviamente que cuando llueve debe aumentar el caudal de un determinado río. Eso es como una relación que existe. El punto está que la relación no es del todo directa, puesto que hay otros fenómenos que afectan la predicción. ¿Cómo cuáles? El tipo de suelo de la cuenca, la época en la cual estamos, el tipo de precipitación, si es líquida o sólida, la altura, el uso que se tenga la cuenca. Entonces, de hecho, hay fenómenos, esto tiene a veces casos en donde no hay precipitación, pero se genera caudal. Entonces, esto tiene un grado de incertidumbre bastante alto. Para ello, nosotros trabajamos con los promedios diarios de precipitación y caudal colectados de dos estaciones para esta cuenca, la estación del Fundo Atacalco y la estación Las Trancas, desde los años 2000 al año 2018, donde se tuvieron los primeros 17 años como training y el último año como test. Y estos fueron obtenidos a partir de la Dirección General de Agua. Esta es aquí están los datos de precipitación de una de las estaciones. Y aquí vemos que la precipitación a partir del año 2010 empezó a disminuir por este evento de megasequía que hubo, bueno, hasta este año recién. Y vemos que igual eso influyó en el caudal. Luego, acá tenemos lo que constituye las predicciones individuales. Vemos que para una de las fuentes, esto fue con el método Symfing, lo que constituye el nivel 1,
Aquí está la autoidentificación de los lags que fueron relevantes, tanto de lluvia como de caudal, y aquí como fue la predicción final. Vemos que la predicción fue bastante buena. Aquí vemos que la parte azul es lo observado y lo rojo es lo predicho. Vemos que el modelo, de forma individual, logra predecir muy bien el caudal, tanto en los caudales bajos y medios como en los caudales altos. De hecho, acá en esta predicción de caudal siempre tenemos como, vamos a decir que valores atípicos. O sea, porque son pics que se generan por algún evento de precipitación. Y si ese día hubo poca lluvia y prácticamente la única lluvia que hubo en el momento, eso genera un pic muy alto y se considera como un valor extremo, que a veces es difícil de modelarlo. Pero en el caso del sinfín, acá logramos generar estos saltos que eran necesarios. Para el caso de la segunda estación, que es la estación Las Trancas, la predicción no fue muy buena para estos pics o puntos extremos, por así llamarlo. Fue muy buena en los caudales bajos, pero vemos que la predicción llegó hasta acá, a este nivel. No logra dar este salto. Esos fueron con los niveles 1. Y cuando pasamos al nivel 2, que es el nivel ya de la fusión, logramos ajustar mejor. De hecho, acá, si nosotros nos pasamos acá al nivel 1, a la primera estación, vemos que la predicción se pasa un poquito del observado. O sea, logra el salto, pero el salto un poquitito más alto. Con la fusión le logramos achuntar un poquitito más acá. Ya corregimos un poquito más la predicción. Obviamente, hay puntos que se escapan, pero estamos hablando de que esto es un año completo. Aquí estamos hablando de más de 300 datos. Y con respecto a las métricas de desempeño, aquí están las métricas para cada una de las estaciones individuales y la última, que es la de fusión. Medimos el error cuadrático medio, el coeficiente de determinación, el coeficiente de Nash, Klein-Gupta, ambos son como de eficiencia del modelo. Y el PBIAS, que es para ver si el modelo, en líneas generales, si es bueno o malo, entre si está sub o sobreestimando. Para todos los casos, tanto en training como en test o validación, la fusión obtuvo los mejores resultados. El menor error cuadrático medio, el mayor coeficiente de regresión, los mejores índices de eficiencia. PBIAS, el detalle con el PBIAS que fue muy bueno en todos, entonces no hay como para destacarlo, ¿ok? Porque según para los rangos tiene que ser menor a 10, pero eso salió bien en todo. Bien, un detalle con los R cuadrados es que este R cuadrado es bastante bueno. Para el punto de vista hidrológico es súper bueno, porque habitualmente se tienen R cuadrados alrededor de entre 70 y 80. Y se hace por algunos modelos hidrológicos que se basan más que todo como en simulaciones, consideran muchos supuestos de la cuenca para poder hacer este tipo de estimaciones. Acá tan solo estamos trabajando con precipitación y con caudal. Por eso es que este modelo, el que nosotros estamos acá, es una de las principales contribuciones. Primero el modelo sinfín, el modelo individual. El modelo individual elimina lo que es la incertidumbre de yo seleccionar los lags y determinar el número de reglas necesarias para modelar. Porque el modelo automáticamente hace esta identificación. A su vez, para el caso de estudio, se genera un modelo propuesto de relación de precipitación caudal, que es un poquito más explicable gracias a esto de la lógica difusa y por lo de las reglas difusas, que otros tipos de herramientas que se han propuesto últimamente. A su vez, nuestro modelo puede predecir muy bien cualquier valor de caudal, no importa la estación del año, y la serie de datos no necesita un preprocesamiento. Y esa parte es súper clave porque últimamente había surgido como ya hacerle como un preprocesamiento a la serie de tiempo previo a los distintos modelos de predicción. Acá no, acá se incorpora la serie de tiempo y luego viene lo demás. Autoidentificación y luego predicción. El nivel de fusión es bastante bueno propuesto y mejora el rendimiento, dando un resultado mucho mejor que las distintas predicciones individuales. Esto, para el caso de estos fenómenos que tienen una incertidumbre asociada, otro tipo de fusiones, como las regresiones lineales
o simplemente el promedio de las mediciones no genera mejoras en la predicción. En cambio, con esta estructura de fusión sí lo logramos obtener. Razón por la cual el modelo que se presenta, por lo menos para el caso de estudio, tiene una buena, representa una buena herramienta para lo que corresponde a la planificación de un ambiental o el uso de una determinada cuenca, ¿vale? Bueno, esto sí es como nuestras mis principales contribuciones. Aquí hay algunas referencias de los trabajos en los cuales me he basado. Y bueno, nada, los dejo con este pensamiento. Entre más allá, más lejos logras llegar. Eso es todo. Bueno, muchísimas gracias. Si tienen alguna pregunta. Gracias, Marvin. Muy interesante presentación. Bueno, nos queda un poco de tiempo para preguntas. No sé si alguien quiere preguntar algo. Felipe, ¿cómo estás, Felipe? Bien, Adelante. bien, gracias. Qué bueno. Marvin, muchas gracias por la presentación. No, vale, gracias a ustedes. Sin duda que estos temas son desafiantes. Mi consulta tiene que ver con lo siguiente. Realmente, por ejemplo, siempre me ha quedado dando vuelta de por qué la gente en este tipo de métodos, ¿cierto?, se concentran en medidas de desempeño para evaluar qué tan bueno es el modelo. Esencialmente, la calidad del modelo se mira a través de esas medidas de desempeño. Y yo me estaba preguntando si esas medidas son suficientes para identificar si el modelo está bien especificado, porque si uno es bien sabido de que si el modelo está mal especificado, las repercusiones en el modelamiento pueden ser desastrosas. Claro. Entonces, ¿será que esas medidas logran identificar o serán suficientes para darse cuenta de eso? No sé si tú tienes algo al respecto. Ya, bueno, nosotros siempre hemos pensado lo mismo, de hecho, en cuanto a las medidas de desempeño, pero bueno, siempre nos basamos en la medición del error, básicamente. Y por eso, de hecho, en la mayoría tan solo trabajaban con el error cuadrático medio o el coeficiente de determinación. Me estoy yendo más al área de hidrología con lo que estoy evaluando, con el área de la estimación del caudal. Sin embargo, sabes que en lo que es esta parte de hidrología es muy importante ver al final si el modelo está sobre o subestimando. Entonces, la mayoría de los índices que yo estoy manejo aquí, como el índice de eficiencia o el PBIAS, ayudan a medir eso, ayudan a medir si estoy sobre o subestimando. Y hay una serie de rangos para, desde el punto de vista práctico, hidrológico, si el modelo es adecuado o no. Claro, yo entiendo su punto de vista y es verdad, parte sí, en cómo estoy planteando el modelo, básicamente. Pero basándonos en lo que es la utilidad, de hecho, yo he trabajado muy directo con personas que son especialistas en hidrología en esto. Y, claro, o sea, yo no le digo, ya, yo tengo este modelo, está este resultado, queremos medir esto. Vamos a empezar por el principio. ¿Esto le sirve? ¿No le sirve? ¿Qué considera que otras cosas podemos medir o no podemos medir? Vea el desempeño, entonces en base a ellos, desde el punto de vista útil, digamos que este modelo le ha servido de bastante ayuda en comparación a los modelos hidrológicos estándar. Gracias, Marvin. Gracias. Gracias. Gracias, Felipe, por la pregunta. Bueno, Guillermo Ferreira también tiene una pregunta, la última, para seguir con Tania. Guillermo. Hola a todos. Muchas gracias, Marvin, por tu presentación. Hola. Hola. Mira, me saltó una duda porque en los dos gráficos que presentaste con tus predicciones, al final del año hay un pic que no lo alcanza a capturar tu predicción ahí. ¿no? Sí, en los dos modelos que propones. ¿Eso sí. por qué? ¿Debido a algún evento atípico o algo así? Sí, o sea, realmente acá como eventos atípicos no es tanto. O sea, hay partes del fenómeno en sí que no estamos considerando. ¿Sabe que, por ejemplo, como es lo habitual en el uso del suelo?
¿ok? Hay un momento en que el suelo absorbe agua y dependiendo de tanta agua que vaya cayendo, en el evento de lluvia, llega un momento en que se satura y ya no se absorbe más. De hecho, hay momentos en que ya casi que no importa la precipitación tan poca que sea, genera mucho caudal porque se absorbe poco. Entonces, en estos últimos periodos, entre lo que hemos revisado, hubo como eventos de precipitación similares, que igual va quedando como el remanente, y según para el modelo, yo le estoy dando poca precipitación, y él tiende a, está tratando como de aprender, porque esta es la parte predicha. Entonces, acá se saturó, logró dar el pic de caudal, pero él sigue teniendo como la información previa de los caudales previos. Entonces, ya como que con poquita lluvia que cayó, el modelo consideraba, por lo menos para este punto, que aquí ya debería haber saturación del suelo y generaba un pic de caudal, cosa que no ocurre. Pero es más que todo por eso. Es una información asociada al uso del suelo, o sea, no al uso, sino a cómo está la absorción del agua en el suelo, que no está siendo incorporada. De hecho, una de las cosas que queremos manejar es ver si incorporamos otras covariables asociadas a ese tipo. Gracias, Marvin. Gracias, Guillermo. Gracias, Guillermo. Gracias, Marvin. Marvin, Vale, gracias a ustedes. 2 preguntas, pero te voy a pedir si las puedes contestar muy brevemente para darle tiempo a Tania. Una la hace Pedro y dice si es que el modelo es a corto, mediano o largo plazo, de acuerdo al contexto. A corto, mediano. Esa es a predicción de un día. Estamos a predicción a un paso, sí. A un paso, ok. Bueno, y Camila Villegas dice, tengo una pregunta, pero no ha preguntado. No sé, Camila, si puedes abrir tu micrófono. ¿Me escuchan? Sí. Hola, Dale. buenas tardes. Súper interesante tu tema de investigación y bastante corto. Lo que tú mencionas es lo que se conoce como capacidad de campo dentro de las características del suelo, lo que tú mencionas como de la capacidad de absorción. De temperatura y eso. Entonces, como tú mencionabas en la pregunta anterior, que no tomaba eso tal vez como una covariable que tú podrías ingresar, es la capacidad de campo, donde tú tomas ¿cómo se llama? La central, donde te hace la medición tal vez de la cantidad de agua que cae. Exacto, lo que tú mencionas, yo creo que esa podría ser una covariable interesante porque es muy probable que las personas que se dedican en cuanto a estas medidas tengan más o menos una medida, o por lo menos yo tengo entendido que los agrónomos por lo menos conocen más o menos esas medidas de las capacidades de campo de cada sector. Era solo más que nada eso, no sé si conocías como esa característica. Sí, de hecho nosotros teníamos pensado ahora, o sea, el estudio inicial fue tan solo precipitación caudal. Vamos a ver cómo se comportaba con esto, con precipitación caudal. Y ahora, aparte de esa característica, queríamos como que incorporar otras, tipo altura, temperatura, otras que pudieran influenciar. Además de esta que usted está diciendo. Claro. Bueno, esa era mi pregunta.